Hermanos, Dios les bendiga en este día. Sean todos invitados a la escuela dominical. En este día estaremos estudiando sobre el libro de los jueces, el capítulo la lección de estudio bíblica número 11. Y quien no tenga su expositor, esta base bíblica la vamos a hallar en el libro de los jueces, capítulo 14 y 15. Y vamos a hablar sobre Sansón, sobre cómo Dios usó a Sansón para liberar al pueblo de Dios de la opresión de los filisteos. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a entender a través de este estudio que Él sigue dispuesto a ayudarnos, a libertarnos de todo lo que nos oprime, para que nosotros podamos ver que Él existe y que Él es real y que Él nos puede ayudar en cualquiera de las situaciones que estemos pasando. Vamos a hacer una breve oración y así podemos entrar a este estudio. Padre, te agradecemos, Señor, por este día, por el tener, Señor, este privilegio tan grande de estudiar tu palabra, de tomarnos un tiempo de nuestra vida, Señor, para aprender de ti. Padre, yo pido que sea tu Espíritu Santo en los hogares, que tú seas ayudándonos a todos, Señor, para que podamos recibir tu palabra y que tu palabra nos avive, que tu palabra nos dé fuerza, que tu palabra, Señor, sea de bendición para toda vida, Señor, que esté pasando por tiempos difíciles y para que podamos, Señor, por la fe que se activa a través de tu palabra, Señor, tener fuerzas para seguir adelante creyendo en ti, Señor, que tú piensas en nosotros, Señor, y que todos nosotros, Señor, somos tus hijos y tú tienes misericordia de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ver el título de esta lección. Se llama Un creyente irresponsable y pues podemos ver por qué el título de esta lección se llama así a través de la vida de Sansón. Pues vimos muchas cosas los que hemos leído la Biblia, muchas cosas que él hacía que parecía ser que no estaba bien, pero vemos en este estudio que Dios vino sobre la vida de Sansón en 5 ocasiones y en todas estas ocasiones pues él no andaba haciendo lo mejor, pero Dios lo usó para eh, acabar con aquellos que oprimían a su pueblo, en esta ocasión al pueblo de los filisteos. Y vamos a ver nuestros tres primeros objetivos. El primero es conocer que una persona puede ser usada por el Espíritu de Dios si se somete a Él. El segundo, analizar que Dios obra como mejor conviene a sus planes divinos. El tercero es saber que después del descuido viene el fracaso. Nuestro pensamiento central nos dice: si permitimos que el Espíritu Santo nos use, haremos maravillas para la gloria de Dios. Y nuestro texto aéreo nos dice: y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Esto es lo que nos dice Jueces 13:25. Y pues en, vamos a leer un poco de la lección. Se trata de Sansón y esto toma estos dos primeros capítulos, el 14 y el 15. Y vamos a leer un poco de la introducción y los versículos los vamos a ir leyendo conforme el expositor nos indique, porque cubre estos dos capítulos, para no repetir los versículos. Nuestra introducción nos dice que al reflexionar sobre la vida de Sansón, lo primero que sale a reducir es su extraordinaria fuerza física.
también su pasión por las mujeres y por la brutalidad para vengarse de sus enemigos. Y también es cierto que el Espíritu de Jehová se manifestó en él y que había un designio, incluyendo la elección de mujeres filisteas, que lo marcó para cumplir el plan de Dios en contra de los filisteos. Y pues podemos ver que aquí hay 5 casos en los cuales el Espíritu de Jehová se manifestó en Sansón. Dios suele utilizar métodos muy extraños para realizar sus planes, pero siempre cumple su voluntad. El objetivo principal de este estudio es ayudarnos a reflexionar sobre la importancia de aceptar, creer y entender las maneras en que Dios obra. Y vemos aquí en la Biblia algunos ejemplos como Dios obró a través de algunos de sus siervos. Por ejemplo, Ezequiel durmió sobre su lado izquierdo durante 390 días y sobre el derecho 40 días. Y también nos dice que cocinó su pan al fuego de estiércol de bueyes. Tuvo que raparse y esparcirse los cabellos en 3 partes. Y su mujer murió repentinamente el día que Nabucodonosor cercó a Jerusalén. También vemos en la vida de Oseas cómo Dios le pide que, pues, que se case con una mujer ilícita y así vemos cómo le da 3 hijos y después lo abandona por seguir su vida, su mundo. Am, Así es de que todas estas cosas pues son enseñanzas también que Dios quería darle a su pueblo para que también viera a través de sus siervos el amor que Él tiene por su pueblo. Y pues al ver la vida de estas 2 personas, de Ezequiel y Oseas, pues tal vez no nos asombre ahora tanto la conducta de Sansón, y mucho menos cuando el final, cuando al final todo obró para la gloria de Dios. Pues Dios no se equivoca, Él es el que sabe el pasado, el futuro, el presente, Él sabe todas las cosas, aunque a veces pues nosotros no entendemos muchas cosas, pero Él sí tiene todo en control, Él sabe todas las cosas. Vamos a empezar en nuestro primer punto, Sansón y el león joven, en Jueces 14, del versículo 1 al 6, vamos a leer. Descendió Sansón a Timnat y vio a Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomes por mujer. 3. Y su padre y su madre le dijeron: No, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. 5. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. 6. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y podemos ver que, a diferencia de los otros jueces, eh, vemos aquí que aunque el pueblo de Dios estaba siendo oprimido por los filisteos, no vemos ninguna iniciativa por parte del pueblo de Dios, en lo que hemos estado estudiando sobre los jueces.
como por ejemplo en el tiempo de Gedeón, dice la palabra de Dios que ellos clamaron a Dios cuando estaban siendo oprimidos por esos pueblos que venían y destruían sus frutos, sus cosechas. Y ellos clamaron a Dios y Dios les respondió, los escuchó y levantó a Gedeón, pero en este caso de este juez no vemos la iniciativa del pueblo de tratar de buscar a Dios para que Él les levantara a alguien, a un juez, pero aquí vemos que Dios tiene misericordia de su pueblo y se acuerda de él y él mismo, vamos a ver a través del estudio cómo él mismo busca la forma de que Sansón vaya y provoque a los filisteos. Entonces, nuestro primer punto es de Sansón y el león joven. Sabemos que a través de lo que leímos, este león era un león joven que estaba en su vigor de juventud y vemos cómo Sansón, cuando vino el poder de Dios sobre su vida, lo tomó como un cabrito, como, no sé si ustedes han visto un cabrito cuando está recién chiquito, sus piernas hasta tiemblan, son débiles, pero así lo dice la palabra de Dios, que vino el poder de Dios sobre Sansón y así acabó con el león. Ahora, en la palabra de Dios no se nos informa sobre la vida, la niñez de Sansón, solamente nos dice que en los territorios de Dan fue donde Dios empezó a manifestarse en la vida de Sansón. Y también pues vemos que Sansón creció, Sansón fue ya después un joven, un hombre, pues un joven ya más maduro, pues fue y se enamoró de una filistea y pues vemos también aquí la actitud de los padres, que ellos no estuvieron de acuerdo, diciéndole que pues sus hermanos también allí tenían mujeres, que no era necesidad de que él fuera y buscara una hija de incircuncisos, ¿verdad? Pero Sansón se enamoró y, y le pidió, insistió en que él estaba enamorado y que quería que su padre le trajera, lo fuera y le pidiera esa mujer. Eh, También vemos que Dios puede valerse de cualquier medio para llevar a cabo sus designios. Y con Sansón, los planes y métodos de liberación que Dios usó fueron muy distintos de los utilizados en los jueces anteriores. Vemos que antes pues Dios usaba como por ejemplo otra vez a Gedeón, que él reunió al pueblo y fueron como 3,000 soldados los que se decidieron a ir con él a la guerra, pero a las últimas Dios solamente le permitió que fueran 300 y, y pues vemos que así Sansón fue, a diferencia de ellos, pues él no necesitó un ejército, él solamente con la presencia de Dios, fue y hizo tantas cosas sobrenaturales como en este caso pelear con un león joven y poder vencerlo. Este es algo que no podemos negar esto, solamente es el poder de Dios sobre la vida, fue sobre la vida de Sansón que le dio la fuerza divina para poder él, este, matar a ese león. Así es de que
Esta fue una intervención directa de Dios. Sansón aquí es tipo del cristiano que lucha contra Satanás, que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, es lo que nos dice Primera de Pedro 5:8, pero así también como con Sansón, nosotros tenemos de nuestro lado y vive en nosotros la presencia del Espíritu Santo de Dios, así de que aunque el león ande rugiente y buscando a quien devorar, nosotros tenemos al más grande que camina a nuestro lado, así de que nosotros a través de su poder maravilloso también tenemos esta victoria sobre el enemigo. Vamos a ver nuestro segundo punto, el enigma de Sansón y los 30 vestidos. Y para esto vamos a leer del versículo 11 al 19. Y aconteció que cuando ellos se vieron, tomaron 30 compañeros para que estuviesen con él, con Sansón. Y Sansón les dijo: yo os pondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaréis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. 13. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propón tu enigma y lo oiremos. Entonces les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. 15. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti, a la casa de tu padre. ¿No habéis llamado aquí para, no nos habéis llamado para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: solamente me aborreces y no me amas, pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi madre ni a mi padre lo he declarado, y te lo había de declarar a ti. Y ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete, mas el espíritu, mas el séptimo día él se lo declaró porque le presionaba, y ella le declaró a los hijos de su pueblo. Al séptimo día, antes que el sol se pusiese, los de la ciudad le dijeron: ¿qué cosa más dulce que la miel y qué cosa más fuerte que el león? Y él le respondió: si no haráis con mi novilla, nunca hubieras descubierto mi enigma. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma. Y encendido enojo se volvió a la casa de su padre, y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, el cual él había tratado como su amigo. Y pues vemos aquí que pasó algo que como que no estuvo muy bien de parte de Sansón, ¿verdad? El estar con sus invitados y de repente pues proponerles ese enigma, ¿verdad? Como que no era algo muy bueno para estar en fiesta, para estar celebrando, pues, que se iba a casar, ¿verdad? Eh, por decirlo así, en vez de hacer amigos, hizo enemigos de su fiesta. Y pues vemos que aquí en este banquete eso es lo único que se destaca de Sansón, ese propósito lo que él propuso a sus amigos. Y pues sabemos bien que esta pregunta tenía que ver con la miel que halló en el esqueleto del león, y pues ya leímos esto que también ellos no pudieron
adivinar o decir el enigma, ¿verdad? Entonces él, se estaba acercando el tiempo de los 7 días y no hallaban cómo hacerle para ellos resolver este enigma. Así es de que acudieron a amenazar a su esposa de Sansón, diciéndole que pues si no le sacaba ella la verdad a Sansón, ellos se encargarían de quemarla a ella, a su casa y a su padre. Así de que la pusieron entre la espada y la pared, como a veces decimos, y la convencieron de que lo convenciera y lo presionara para que él le dijera la respuesta del enigma. Así es de que ella lo convenció y en el séptimo día leímos que pues ellos gozosos, amaneciendo el séptimo día, le dijeron el enigma a Sansón y pues se enfureció, se enojó y leímos que fue y mató a 30 hombres y los despojó de sus vestidos, pagó su deuda y después se fue. No, allí mismo dejó a la esposa, no, se casó y después de esto, pues se fue y la dejó allí con su padre. Vamos a ver que pues Sansón también era un ser humano débil y su pasión por las mujeres lo hacía afrontar cualquier peligro y al final eso fue la causa de su ruina. Vemos que pues no en esta ocasión, pero más adelante eso fue lo que aconteció. Su debilidad lo llevó a declarar la respuesta al enigma. ah, Tan pronto como obtuvo la información, ella se lo dijo a su gente, ¿verdad? Así es de que, pues allí como quien dice, la broma fue para él, ¿verdad? De querer ponerlos en aprieto a ellos. Pero dice la palabra que vino el Espíritu de Jehová sobre él y fue a la vecindad y pues vemos que para confrontar 30 personas y despojarlos de sus cosas, pues una sola persona como que no es posible, ¿verdad? Porque pues son muchas personas y lo único que podemos entender aquí fue que fue el poder de Dios sobre su vida para poder él pagar esa deuda en la cual estaba comprometido. Ahora vamos a nuestro punto número 3, las 300 zorras y el incendio en Jueces 15 del 1 al 5. Ahora vamos a pasar al siguiente capítulo del 1 al 5. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento. Mas el padre de ella no lo dejó entrar, y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías, y la di a tu compañero. Mas su hermana menor, ¿no es más hermosa que ella? Tómala, pues, en su lugar. El 3. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. 4. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. 5. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Eh, es algo tremendo lo que hizo Sansón. Y pues también en esta ocasión estamos hablando de 5 manifestaciones del poder de Dios que vinieron sobre su vida. Y en esta ocasión, pues para él poder tomar
este, esta cantidad de zorras, pues es una cantidad muy grande y además ellas son muy astutas. Se fue algo en realidad muy difícil, pero con el poder de Dios, pues sabemos que todo es posible. Ahora, cuando habla de las teas, son como antorchas que se encienden. No es que las zorras hayan ido quemándose y quemando los plantíos, las cosechas de los filisteos, sino que eran antorchas que encendían en aquellos tiempos para poder iluminarse, pero él las ató a las colas de las zorras y pues sabemos que esos animales son salvajes, ellos solamente corren y lo que trataban era de apagar ese fuego y en vez de apagar ese fuego, pues hicieron un desastre muy grandísimo en las cosechas de los filisteos. Eh, Vemos aquí que lo único que se destaca del banquete fue la situación tan incómoda que provocó Sansón, pero vemos que después se va y deja a su mujer y pues vemos que Sansón eh, pues pasó eso de que lo usó Dios para que, eh, así como el pueblo de los filisteos oprimían al pueblo de Dios, pues también ellos les trató de dar algo de su propia medicina, como a veces decimos, ¿verdad? Eh, Al quemarles también pues todas sus cosechas. Y pues sabemos también que no sabemos cuánto tiempo transcurrió en el tiempo que pues Sansón se fue y regresó a ver a su esposa y vemos que pues el padre de la muchacha no lo permite porque pues ella ya no está y pues vemos que él traía hasta banquete, ¿verdad? Traía un cabrito para pues pasársela bien y pues aquí vemos que el padre, este, no lo acepta que entre porque sabía pues que su hija ya había sido entregada a un amigo de Sansón. Y cuando planea Sansón esta, eso de vengarse de los filisteos, sabemos que, que fue algo que Dios también permitió y que fue algo que Dios le dio pues esa fuerza a Sansón para poder agarrar todas esas zorras. Hay una historia entre los romanos en la celebración de los cereales. Solicitaban en el circo zorras con teas encendidas en la cola y esto era un significado que así festejaban su triunfo sobre los depredadores que causaban tanto daño en el trigo y en la cebada. Así es de que era también algo que como una tradición, ¿verdad? Que se festejaba para este, festejar el triunfo de que se cosechaba bien, que se había cuidado la cosecha de esos animales. Eh, y pues sabemos bien que eso fue algo que trajo muchos estragos a, al pueblo de los filisteos. Y vemos que pues eran 300 zorras las que él juntó y por el número pues nos recuerda también el número de los soldados que fueron a pelear con Gedeón, ¿verdad? En esta ocasión pues en vez de soldados fueron zorras. Por eso es que vemos la diferencia en cómo Dios hizo con los otros jueces, a diferencia como Dios hizo con Sansón. Y aquí pues vemos que
este héroe de los danitas no necesitó soldados, solo le bastó el poder y la ayuda de Dios para poder vengarse de los filisteos. Ahora vamos a ver nuestro punto número 2 en en esta tercera parte, eh, y vamos a leer del 6 el 6 al 8. Y, y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero, y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Aquí vemos que pues lo que le habían dicho los jóvenes también, ¿verdad? Para forzarla a descubrir el enigma de que quemarían a su padre a su hermana, ¿verdad? Vemos que aconteció, se juntó el pueblo y pues se puede pensar que ellos querían también pues calmar la ira de Sansón, ¿verdad? Y al quemar ellos a la mujer que lo había engañado, al padre con todo y casa, pero vemos más adelante que no fue así. Sansón ahora este, lo hicieron enojar más, para pero vemos que todo esto era un propósito de Dios, que era para vengarse de los que oprimían a su pueblo. Así es de que Sansón, cuando los filisteos se enteraron que el incendio de sus campos provocado por las zorras con las teas encendidas había sido obra de Sansón, como venganza por el engaño del suegro y el adulterio de su mujer, vinieron y los quemaron vivos. Qué tremendo, ¿verdad? A su misma gente hacer esto. Y pues sabemos que todo esto Dios lo usó, lo estaba usando para destruir a los opresores de Israel. Así es de que vemos cómo Dios, en su misericordia grande, pues Él hace cosas de esta manera. Ahora, vamos a leer el versículo, los últimos versículos del 14 al 20. El pueblo de Dios no entendía lo que Sansón hacía, el pueblo de Dios no entendía lo que Dios estaba haciendo. Ellos, como habían sido oprimidos por los filisteos, ellos no querían provocarlos, no querían hacerlos enojar, porque pues ellos sabían que estaban sobre la opresión de ellos. Vamos a leer desde el 14 al 20. Y así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de un asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de mi asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Leí. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta gran salvación por medio de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos.
Entonces, el 19, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en, perdón, en Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Perdón, hermanos. Así es de que vemos cómo en unos versículos anteriores, los filisteos se juntan y dice que subieron con la tribu de Judá y y la intención era intimidar a los judíos para forzarlos a que entregaran a Sansón. Y dice que se juntaron 3000 hombres y fueron a la cueva de la peña de Etán y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Ellos no entendían que Dios lo que estaba haciendo era que estaba levantando un juez, estaba levantando a alguien que los defendiera de sus enemigos. Y le explicaron que habían llegado para prenderlo y entregarlo a los filisteos. Sansón no resistió, pero, pidió que le juraran que ellos no lo mataran. Y pues vemos cómo los filisteos se alegraron cuando vieron a Sansón, que venía atado con 2 cuerdas nuevas, y salieron gritando a su encuentro. Lo que nunca imaginaron fue lo que ocurrió en los próximos segundos, al instante en que iban a justiciar al reo. El Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y pues vimos aquí que leímos que miró una quijada fresca todavía, maciza, ¿verdad? Y con ella hirió y mató a 1000 hombres con esa quijada. Entonces, vemos que después de un combate tan fuerte de pelear contra 1000 hombres, es algo que solamente Dios puede hacer, que solamente Dios puede dar la fuerza a un hombre para que tenga un combate de esa magnitud contra 1000 personas. Eh, es imposible, vamos a decirlo así humanamente, pero pues con la ayuda y con el poder de Dios todo es posible. Aquí vemos que después de todo ese día de batalla, después de todo ese día que acabó con 1000 personas, Sansón, 1000 filisteos, 1000 enemigos del pueblo de Dios, 1000 enemigos de Sansón, allí quedaron. Y con solamente esa quijada fresca les dio muerte después de todo ese día de batalla, de combate. Pues él quedó débil también. eh, Humanamente, pues se le acabaron las fuerzas y tuvo sed, dice la palabra de Dios. Y vemos aquí algo sobrenatural también, que cómo Dios provee a Sansón el agua para que pues él sacie su sed y también recupere la fuerza y también se levante y pues me imagino que fue una masacre muy terrible para que se limpiase también de toda esa sangre derramada. Eh, pues vemos aquí cómo Dios usó la vida de Sansón para glorificar su nombre y para que viera el pueblo de Dios
que él estaba haciendo esto para que esa opresión de los filisteos terminara, ¿verdad? Y pues dice aquí que en el último versículo que leímos que Sansón juzgó a Israel por 20 años. Así es de que vemos que después de esto, por un buen tiempo, descansaron de la opresión del enemigo, descansaron de estar oprimidos todo ese tiempo. Eh, Vemos este caso de Sansón, pero también en el caso de los jueces, eh, fue un promedio de 400 años que el pueblo de Dios vivió con jueces y, y nunca ellos se unieron, ellos nunca pudieron este, entregarse a Dios completamente, nunca se unieron para poder ser el pueblo que Dios quería que fueran. Eh, Pasaban en esta ocasión 20 años, otras ocasiones 7 años, y pues vemos cómo el pueblo volvía a hacer lo mismo, y Dios volvía a levantar otro juez en estos 400 años. eh, Fue algo pues muy difícil para el pueblo de Israel, porque pues sin Dios no somos nada, sin Dios no podemos obtener ninguna victoria. Sin Dios estamos fritos, como luego a veces dice la gente. Necesitamos que Dios esté en nuestras vidas, que Dios pelee nuestras batallas, que podamos clamar a Él cuando nosotros no podamos. Esta es la bendición de estas clases, ver cómo Dios puede hacer grandes cosas, eh, que a veces pues nosotros no podemos entender, pero Él las hace para glorificar su nombre, para que nosotros podamos dar testimonio de que Él es real, podamos dar testimonio de que nuestra vida en sus manos es mejor que estar lejos de Él. Así es de que pues estas historias reales nos ayudan en nuestra fe para seguir adelante, para poder seguir luchando la buena batalla de la fe. Y aunque las cosas se vean difíciles, poder contar con esta preciosa palabra que nos da vida y que nos da fuerza y que podemos aprender de ella cada vez de que Dios nos ayuda nos abre el entendimiento para poder nosotros recibir esa bendición tan grande. Y pues va a seguir en el siguiente estudio, en el estudio número 12, eh, sobre la vida de Sansón y sobre su batalla final. eh, Quien quiera, pues, seguir siendo bendecidos con la palabra de Dios, puede, estudiar el libro de los jueces del capítulo 16, del 16 al 31, que es donde es nuestra base bíblica para que, pues, sigamos nosotros creyendo en ese Dios maravilloso que Él sigue haciendo grandes cosas y su misericordia es nueva cada mañana. Así es de que por lo que usted esté viviendo, por lo que esté pasando, clame al Señor y Él está allí para ayudarnos, Él está allí para acordarse de que somos polvo y que lo necesitamos. Así es de que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta lección sea de bendición para ustedes y pues sigamos esforzándonos adelante a seguir peleando la buena batalla de la fe. Dios les bendiga, mis hermanos.